Buenos días, estimado jurado. Mi compañera Yerick Eslava y yo, Diego Guerrero, venimos a defender nuestro trabajo de grado, el cual trata sobre una caracterización epidemiológica de las pesquisas ginecológicas del ambulatorio de Barrio Sucre en el periodo 2013-2018, San Cristóbal, Estado Táchira. El cáncer cervicuterino constituye una de las grandes preocupaciones del sector salud, el cual, si se diagnostica a tiempo, es una de las patologías más prevenibles que puede existir. Sin embargo, sigue ocupando una de las primeras causas de muerte en la mujer por cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha trazado objetivos para mejorar los factores de riesgo que predisponen a la mujer hacia esta patología, y van enfocados hacia las personas con mayor vulnerabilidad, que en la mayoría de los casos son personas pobres de educación baja. En Venezuela, de 2014 a 2019, esta neoplasia fue causante de 10.77 muertes por cada 100.000 habitantes. Por eso se hace apremiante caracterizar esta neoplasia por edades, factores de riesgo. En este caso se hizo en base a las pesquisas ginecológicas en el ambulatorio de Barrio Sucre en el periodo 2013-2018 a través de un estudio retrospectivo de campo transversal estructurado en 5 capítulos que vamos a exponer a continuación. El planteamiento del problema. Según la Organización Mundial de la Salud, el 99% de los cánceres cervicuterinos son causados por el virus del papiloma humano, por los serotipos oncogénicos. Entre los más conocidos, los más persistentes, encontramos el serotipo 16 y el serotipo 18, los cuales representan la mayor incidencia dentro de las lesiones de cuello uterino producidas por VPH. En la mayoría de los casos, las lesiones involucionan, pero cuando hay una persistencia al virus, una infección persistente, puede llegar a causar lesiones de bajo, de alto y carcinoma in situ y carcinoma escamoso invasor. En 2018, 570.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en todo el mundo, de las cuales 311.000 fallecieron, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela, la tasa bruta de la incidencia del año 2013 a 2015, según los datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, fue de 4.076 mujeres, de las cuales 1.630 fallecieron. Lo cual hace que esta neoplasia sea un problema de salud pública en nuestro país, y en especial en nuestro estado, por ser un estado fronterizo, hay mayor incidencia de lesiones premalignas y malignas, y hay mayor tasa de mortalidad. Por ello surgen interrogantes de qué importancia tiene caracterizar las lesiones premalignas del cuello uterino. Si es importante sectorizar los focos de infección para reducir la tasa de mortalidad por el mismo. Continuamos con los objetivos de la investigación. En el objetivo general nos planteamos caracterizar las lesiones premalignas y malignas en las pesquisas ginecológicas del ambulatorio de Barrio Sucre en el periodo antes mencionado. En los objetivos específicos, necesitamos categorizar por grupos etarios las tipas escamosas de significado incierto y las lesiones intraepiteliales de bajo grado de las pesquisas del ambulatorio de Barrio Sucre. Necesitamos registrar por grupos etarios las atipias escamosas de significado incierto en las que no se puede descartar lesión de alto grado y las lesiones glandulares de significado incierto. También identificar por grupos etarios las lesiones de alto grado y los carcinomas de cuello uterino. Dentro del marco teórico tenemos los antecedentes de la investigación. Caballero y Laguna en el año 2017
en su estudio factores endógenos y exógenos asociados a la neoplasia intraepitelial cervical en mujeres de 20 a 55 años, tenían como objetivo analizar los factores de riesgo asociados a la neoplasia intraepitelial de las mujeres de la edad antes expuesta. Por otra parte, Gallegos, en 2018, en su estudio titulado Edad de inicio de relaciones sexuales como determinante en la aparición de lesiones premalignas en el 2018 en el Hospital de Cusco, tenía como objetivo determinar la relevancia entre el inicio de las relaciones sexuales y la aparición de lesiones preneoplásicas o neoplásicas en cuello uterino. Asimismo, de Sousa y Colmenares en 2019, en su estudio Prevalencia de lesiones intraepiteliales cervicales de bajo y de alto grado en el estado Zulia, Maracaibo, tenían como objetivo determinar la prevalencia de las lesiones cervicales a través de un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se incluyeron 150 pacientes. Para entrar en materia o para ubicar, tenemos que hablar del cuello uterino, de la anatomía, tenemos que hablar del útero, en el cual el útero está conformado por cuerpo, istmo y cuello uterino, ¿sí? El cuello uterino es la parte más baja y que está proximal a la vagina, ¿sí? Se comunica con la vagina. Y se le da el nombre de cervix, que es un término que proviene del latín, que significa cuello, y mide aproximadamente 2.5 3 centímetros de diámetro, y en el cual existe una zona de transformación que es el cambio del epitelio de escamoso estratificado a cilíndrico simple. En esa transición hay un epitelio de metaplasia, que es en la mayoría de los casos donde empiezan las lesiones, ¿sí? Ese epitelio está predispuesto a las lesiones por su transición. Entonces es de gran importancia conocer dónde está la zona de transformación. Generalmente es cerca al orificio cervical externo, ¿sí? Dependiendo de la edad de la paciente, puede ser en el orificio cervical interno, más al canal endocervical o más hacia el exocervix, ¿sí? Dependiendo de la etapa reproductiva de la mujer. Ahora, ya sabiendo que en esa zona de transición se predispone a células metaplasia, que haya cambios en el epitelio, tenemos que evaluar los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, número de parejas sexuales, tenemos número de partos, tenemos nivel educativo, entre otros. Dentro de la edad, la incidencia de lesiones premalignas va hacia mujeres jóvenes. A medida que la lesión se hace más, por ejemplo, de una lesión premaligna de bajo grado a una lesión de alto grado, ya es en mujeres de edad media. Estamos hablando de mujeres entre los 30 y los 40 años. Tenemos que hablar de la clasificación de las lesiones. En nuestro caso, hay una clasificación estandarizada que nos guiamos por el sistema Bethesda, el cual ha llegado a un consenso y ha caracterizado las lesiones premalignas y malignas en cuello uterino y en útero, que va desde las lesiones de bajo grado hasta los carcinomas escamosos invasores, puede ser queratinizante o no queratinizante. Y dentro de estas lesiones podemos encontrar las lesiones que no podemos categorizar en uno o en otro. Son lesiones de significado incierto, tanto escamosas como glandulares. Y eso en cuanto a la citología. En cuanto a la histología, podemos encontrar neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, 2 y 3, carcinoma in situ y el carcinoma invasor. La progresión de la enfermedad. Desde que el epitelio está expuesto al virus
hasta que haya hasta que se pueda desarrollar un cáncer, el periodo de evolución, en teoría, según estudios, es de 10 años. De 10 años o más, pero en ocasiones hay pacientes con inmunodeprimidos y eso, entonces puede acortar el tiempo de progresión de la enfermedad. ¿Sí? El diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer principalmente por la prueba de Papá Nicolau, que es la prueba de la citología. Pero también dentro de la consulta ginecológica podemos hacer pruebas de Schiller, pruebas de Hinselmann, podemos hacer la colposcopia, que es una prueba auxiliar y que le orienta al ginecólogo, porque ve directamente la zona de transformación y orienta al ginecólogo hacia una posible lesión o no, o una posible infección. Vamos a pasar con la operación de las variables. Operación de las variables. En este caso tenemos lesiones premalignas y lesiones malignas de cuello uterinos. Las lesiones premalignas, la variable operacional nos dice que son, la variable conceptual, perdón, dice que es el cambio del epitelio sin llegar a la invasión de la lámina del tercer tercio del epitelio escamoso, ¿sí? Y cuando hablamos de las lesiones malignas, ya es cuando traspasa, ocupa los 3/3 del epitelio escamoso y sobrepasa la lámina basal. Dentro de los factores de riesgo tenemos, como dijimos, edad, conductas sexuales, número de parejas sexuales, número de partos, entre otras variables. Y lo clasificamos en grupos etarios que vamos a manejar. Son personas menores de 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64 años y mayores de 65 años para los rangos de grupos etarios. En el capítulo 3, nuestra investigación es cuantitativa. Y del tipo de investigación es observacional descriptiva. Y el diseño de la investigación es un estudio de diseño retrospectivo de campo transversal. La población está constituida por todas las pacientes que acudieron a la consulta de la pesquisa ginecológica del ambulatorio Barrio Sucre en el periodo 2013-2018, representada por 234 pacientes. La muestra es no probabilista, representada por todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. En este caso, los criterios de inclusión fueron los datos clínicos completos, la historia clínica completa, y que estuviera la historia clínica dentro del servicio de anatomía patológica del Hospital Central de San Cristóbal, y fue constituida por 49 pacientes. La técnica y el instrumento de recolección de datos fue mediante una ficha estructurada de recolección de datos, la cual fue validada por criterio de expertos, que cumplió con los requisitos necesarios para ser catalogada como viable. A continuación, mi compañera va a proseguir con los siguientes capítulos. Tabla número 1. Lesiones premalignas y malignas. En menor prevalencia, el cáncer cérvico uterino, con 2.9%, y en mayor prevalencia, el LIE de bajo grado, con 77.55%. En la tabla número 2, lesiones premalignas y malignas caracterizadas por grupos etarios. En mayor prevalencia, menores de 24 años, con un 42.86%, y en menor prevalencia, mayores de 65 años con un 2.4%. Tabla número 3. Grupos etarios de pacientes que presentan atipias de células escamosas y lesiones de bajo grado. En mayor prevalencia, menores de 24 años con un 50%. En menor prevalencia, de 55 a 64 años con un 2.38%. Tenemos un gráfico de atipias de células escamosas y lesiones de bajo grado. Allí
la mayor prevalencia en LIE de bajo grado con un 90%. Tabla número 4. Grupos etarios de pacientes que presentan atipias de células escamosas sin descartar lesión de alto grado y las atipias de células glandulares. Con mayor prevalencia de 35 a 44 años, un 75%. Y con menor prevalencia de 45 a 54 años, con un 25%. Tabla número 5. Grupos etarios de pacientes que presentan lesiones de alto grado y carcinomas escamosos de cuello uterino, con un porcentaje similar de 33.33, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años y de 45 a 54 años. Tenemos el gráfico número 3. Grupos etarios de pacientes que presentan lesiones de alto grado y carcinomas escamosos de cuello uterino, con mayor prevalencia el LIE de alto grado con un 72%. Conclusiones. En el estudio realizado se concluye que la lesión premaligna de cuello uterino que tiene más prevalencia es la lesión de bajo grado. En su mayoría las lesiones de bajo grado se encuentran en mujeres menores de 24 años. Las lesiones escamosas y glandulares de significado incierto tienen mayor prevalencia en pacientes con edades comprendidas entre 35 y 44 años. Las lesiones de alto grado se controlan en mujeres con edad comprendidas entre 25 y 44 años. El cáncer de cuello uterino se encontró en mujeres con edades comprendidas entre 45 y 54 años. Recomendaciones. A los centros de salud se les recomienda seguir mejorando la promoción de los servicios de salud y mejorar el llenado de la hoja de solicitud de los Papanicolau, ya que todos los datos ayudan a hacer un diagnóstico más certero y a entender a qué deben algunos cambios que se pueden observar en muestras recibidas. Promover la prevención en salud para disminuir los casos de pacientes con lesiones cervicales para hacer una captación precoz y evitar el progreso de las lesiones a formar parte de las lesiones de alto grado. Coordinar con la Dirección General de Salud una formación continua en relación al personal que maneja y procesa las muestras para garantizar la unificación de criterios y la categorización de los diferentes grados de lesión cervical basándose en un protocolo único de reporte. Que en el Ministerio de Salud garantice un equipo de patólogos experimentados para un monitoreo de control de calidad extremo, con el fin de mejorar la calidad de la lectura de las citologías, ya que los tratamientos del paciente dependen del resultado de estos métodos. Muchísimas gracias.